Un muchacho sin familia, sin dinero y sin voz recibió como pago una burla, un burro viejo, flaco y olvidado. Lo que nadie imaginó es que ese desprecio escondía una oportunidad capaz de cambiarlo todo. Esta no es solo la historia de un animal y su dueño, es el relato de cómo la dignidad nace cuando alguien se niega a rendirse, incluso cuando el mundo entero se ríe. Mucho antes de que el tiempo borrara las huellas de aquel pueblo polvoriento, en una región rural del sur estadounidense durante la década de los 50, vivía un joven llamado Elian. El sol castigaba los sembradíos secos y el viento arrastraba el olor de la tierra cansada. Elian era flaco, de espalda encorvada antes de tiempo, con las manos cuarteadas por el trabajo y los pies siempre cubiertos de polvo. No tenía familia ni amparo, solo silencio y necesidad. Sus padres habían muerto cuando aún era niño, y desde entonces habitaba una choza vieja de madera torcida, que se quejaba con cada ráfaga de viento y dejaba pasar el agua cuando llovía. Allí no había más que una cama dura, una mesa coja y recuerdos que dolían menos que el hambre. Elian hablaba poco, había aprendido que en su mundo, la voz de un pobre se pierde antes de llegar a los oídos de los poderosos. La tierra ya no ofrecía nada. El maíz no crecía y los días pasaban sin comida suficiente. Por eso, cuando escuchó que el hacendado más rico de la zona buscaba manos para trabajar, decidió intentarlo. No tenía nada que perder. Caminó durante horas bajo el sol ardiente, con el estómago vacío, pero con una esperanza tímida que se negaba a morir. Al llegar a la hacienda, fue recibido por la mirada fría de don Aurelio, el patrón. Un hombre de vientre prominente, botas impecables y sonrisa torcida. Observó al muchacho de pies a cabeza, como quien evalúa una herramienta vieja. En sus ojos no había curiosidad, solo desprecio. Él mismo había sido pobre alguna vez, pero prefería olvidar esa parte de su historia. ¿De verdad crees que sirves para algo?, preguntó con una voz cargada de burla. Elian bajó la cabeza sin responder de inmediato. Sabía que cualquier palabra de más podía cerrarle la única puerta que veía. Sí, señor, dijo al fin. Haré lo que me ordene. Don Aurelio soltó una risa breve y seca, de esas que humillan sin necesidad de gritar. Le hizo una seña al capataz y se dio la vuelta, como si el muchacho ya no existiera. Así comenzó la rutina. Desde el amanecer hasta que el cielo se apagaba, Elian limpiaba corrales, cargaba cubetas rotas, reparaba cercas y alimentaba animales bajo un sol inclemente. Los días se volvieron semanas. No descansaba, no reclamaba, no pedía nada. Comía tarde, cuando el cuerpo ya temblaba de hambre, y dormía rendido sobre el suelo. Sus manos se llenaron de ampollas, su espalda se dobló más, pero su voluntad seguía firme. Cada mañana pensaba que, si resistía un poco más, quizá lograría ganarse algo digno. Cuando por fin llegó el día del pago, Elian se presentó en silencio, esperando al menos unas monedas para comprar comida. Don Aurelio lo miró con falsa sorpresa y comentó, entre risas, que había trabajado como un animal de carga. Luego chasqueó los dedos con desinterés y ordenó al peón mayor que le diera lo que sobrara por ahí. El peón regresó minutos después arrastrando a un burro viejo y moribundo. El animal tenía las costillas marcadas, el lomo vencido y los ojos apagados. Respiraba con dificultad, como si cada aliento fuera un esfuerzo. Había sido olvidado hacía años, descartado por inútil. Nadie recordaba su historia. Ese fue el pago que recibió Elian. Elian se quedó inmóvil frente al burro, sin comprender del todo lo que veía. Había trabajado esperando unas monedas para comer, no un animal vencido por los años. Sus labios temblaron cuando intentó hablar, pero solo logró decir que necesitaba dinero. El peón mayor bajó la mirada, incómodo, y respondió que solo obedecía órdenes. O lo tomaba, o se iba con las manos vacías. El muchacho apretó la mandíbula y sostuvo las riendas. Nunca había tenido nada propio, ni siquiera algo tan frágil como aquel burro. Don Aurelio ya se había marchado, indiferente, conversando con otros hombres como si la escena no mereciera atención. Elian entendió entonces que la dignidad, a veces, no llega envuelta en justicia. El camino de regreso fue largo y silencioso. El viento soplaba con fuerza y levantaba polvo, y el burro avanzaba despacio, arrastrando las patas. Hubo un momento en que Elian pensó dejarlo allí, seguir solo. Pero al cruzar miradas con el animal, vio en esos ojos cansados un reflejo de sí mismo. Y siguió caminando. Llegaron a la choza cuando ya caía la noche. Elian le dio al burro el poco agua que quedaba y unas hojas secas que había guardado. Se sentó a su lado, apoyando la espalda en la pared de madera. Le habló en voz baja, sin saber si era escuchado, prometiéndole que no lo abandonaría. El burro movió apenas una oreja y dejó escapar un suspiro débil. Ese pequeño gesto fue suficiente.
Elián sonrió por primera vez en mucho tiempo. No era alegría, era algo más hondo, la sensación de no estar solo. Afuera, el viento golpeaba la casa, pero dentro había una calma nueva. Pasaron los días y luego los meses. El burro seguía débil, con heridas que tardaban en cerrar. Elián lo limpiaba con cuidado, le quitaba parásitos y le hablaba como a un viejo amigo. Algunos vecinos se detenían a mirar desde lejos, murmurando que aquel muchacho estaba perdiendo la cabeza cuidando a un animal inútil. Él no respondía. Decía que mientras el burro respirara, había esperanza. Con el tiempo, algunos vecinos comenzaron a ayudarle, regalándole hierbas y ungüentos sencillos. No fue rápido ni fácil, pero el animal empezó a sostenerse mejor, a levantar la cabeza, a dar pasos menos torpes. Una tarde, un peón anciano pasó por allí y observó al burro con atención. Comentó en voz baja que aquel animal había sido fuerte en su tiempo, resistente y trabajador, hasta que una lesión lo condenó al olvido. Elián escuchó en silencio. No pensó en el pasado del burro, solo en el presente que estaban construyendo juntos. El invierno aún no llegaba, pero las noches ya se volvían frías y largas. El viento descendía desde las colinas y se colaba por las rendijas de la choza. No había mantas suficientes ni leña abundante, pero Elián ya no sentía el mismo vacío. El burro, aunque seguía flaco, se levantaba con más firmeza y buscaba su compañía. Al principio, Elián le hablaba con timidez, como si le diera vergüenza confiarle sus pensamientos. Con el tiempo, las palabras salieron solas. Le contaba del trabajo perdido, del desprecio del patrón y de las veces que sintió que no valía nada. El burro lo escuchaba en silencio, con las orejas atentas, como si entendiera más de lo que aparentaba. Durante el día, Elián recorría los campos secos en busca de raíces, hierbas y cualquier cosa que pudiera servirles de alimento. Compartía lo poco que encontraba, aun cuando el hambre le apretaba el estómago. No comía bien, pero jamás dejó que el burro pasara un día sin algo en el estómago. Conforme pasaban las semanas, el animal empezó a cambiar. Sus pasos se volvieron más seguros, su cuello se alzó un poco y su mirada dejó de estar perdida. Una mañana, cuando el sol apenas asomaba, Elián lo vio intentar trotar unos metros. No pudo evitar reír y aplaudir, como si hubiera presenciado un milagro. Algo dentro de él también había despertado. La pobreza seguía allí, pero ya no caminaba con la cabeza baja. Sentía orgullo, no por tener algo, sino por haber cuidado lo que otros desecharon. En ese burro veía una prueba silenciosa de que la constancia también transforma. El pueblo, sin embargo, no cambiaba tan rápido. Algunos se burlaban, diciendo que cuidaba huesos con patas. Otros se preguntaban de qué le serviría tanto esfuerzo. Los más humildes guardaban silencio y lo observaban con respeto, porque sabían lo que significaba sostener lo poco que uno tiene. Un día, don Aurelio pasó por el camino montado en su caballo reluciente, rodeado de hombres. Al ver a Elián junto al burro, soltó una carcajada y gritó una burla que resonó en el aire. El muchacho no respondió. Solo acarició el lomo del animal y siguió con lo suyo. Más tarde, uno de los peones más viejos se atrevió a advertir al patrón que la vida da vueltas. Don Aurelio lo ignoró, seguro de que nada cambiaría. Pero el anciano sabía que había historias que no se anuncian, que crecen despacio, como aquel burro que ya no parecía esperar la muerte. Con el paso de los meses, el burro ya no caminaba arrastrando las patas. Avanzaba despacio, sí, pero con una firmeza nueva, como si hubiera recordado para qué servían sus fuerzas. Una mañana, cuando el cielo se tiñó de naranja, Elián abrió la puerta y lo encontró de pie, esperándolo. Esa imagen se le quedó grabada en el pecho. Desde ese día, algo cambió en la rutina. Elián comenzó a entrenarlo con calma, sin prisa ni exigencias. Caminaban juntos por los senderos de tierra, se detenían a descansar bajo los árboles y retomaban el paso cuando el burro estaba listo. No había montura fina ni maestro que enseñara, solo paciencia y respeto. La gente empezó a mirarlos distinto. Ya no eran solo el muchacho pobre y el animal desechado. Eran dos seres avanzando juntos. En un pueblo acostumbrado a la resignación, aquello parecía una rareza. Algunos dejaron de reír, otros comenzaron a hablar con cautela, como si presintieran algo que no sabían nombrar. Una tarde, mientras descansaban bajo un árbol viejo, Elián escuchó a unos peones comentar que don Aurelio preparaba una gran carrera. Traerían animales de otros pueblos y habría una fuerte recompensa para el ganador. Al patrón le gustaba demostrar poder, sobre todo frente a quienes no consideraba de su clase. Elián miró al burro, que masticaba tranquilo unas hierbas secas. Sonrió y, casi en un susurro, le preguntó si se atreverían a intentarlo. El burro alzó la cabeza,
como si respondiera sin palabras. En ese gesto, Elián sintió una certeza que nunca antes había tenido. Desde entonces, se levantaba aún más temprano. Le limpiaba los cascos, vendaba con cuidado las patas y variaba los recorridos para fortalecerlo. No había lujos, solo constancia. Cada día repetía el mismo esfuerzo, convencido de que no todo se logra con fuerza, sino con fe sostenida. El rumor se extendió rápido. Decían que el muchacho pensaba competir en la carrera del patrón. Algunos se reían abiertamente, otros movían la cabeza con incredulidad. Elián no escuchó a nadie. Por las noches hablaba con el burro y le decía que no importaba ganar, solo demostrar que estaban vivos. Cuando el día de la carrera se acercó, el pueblo amaneció con un silencio extraño. El aire parecía cargado de expectativa. Nadie sabía qué iba a pasar, pero todos querían verlo. El muchacho y el burro, que un día fueron burla, estaban a punto de enfrentarse a lo imposible. El día de la carrera amaneció luminoso, como si el sol también quisiera presenciar lo que estaba por suceder. Los ricos llegaron temprano, montados en animales fuertes y brillantes, con monturas nuevas y miradas seguras. Los pobres se acomodaron detrás de las cercas, expectantes, acostumbrados a ver siempre el mismo resultado. Entre todos apareció Elián con su burro delgado y una montura improvisada. Hubo murmullos, risas contenidas y miradas incrédulas. Don Aurelio lo vio llegar y frunció el ceño. Aquel animal le resultaba inquietantemente familiar. Con tono burlón le preguntó si pensaba correr con eso. Elián respondió sin bajar la mirada que sí. El silencio se apoderó del lugar. Algo en la voz del muchacho no era desafío ni orgullo, era certeza. El patrón se puso a reír, pero por dentro sintió un leve temblor. El recuerdo de un animal resistente, olvidado por conveniencia, le cruzó la mente. Aún así, dio la señal para comenzar. Los animales salieron disparados levantando polvo. El burro de Elián no fue el más rápido al inicio, pero mantuvo un paso constante. Elián no lo apuró. Le habló bajo, como siempre, recordándole el ritmo aprendido en los caminos solitarios. No corrían para vencer, corrían para responder a todo lo vivido. Uno a uno, fueron dejando atrás a los demás. Las risas se apagaron. El polvo parecía empujarlos y el viento acompañaba su avance. El burro no corría por gloria, corría por gratitud. Cada zancada llevaba meses de cuidado, de frío, de hambre compartida. Cuando cruzaron la meta, el lugar quedó en silencio. Nadie entendía cómo aquel animal flaco había llegado primero. Entonces alguien aplaudió. Luego otro. Y pronto todo el pueblo estalló en aplausos. Don Aurelio reconoció al fin al viejo burro que había desechado, el mismo que ahora lo enfrentaba sin palabras. El patrón se acercó con una bolsa de monedas, el premio de la carrera. Extendió la mano sin decir nada. Elián la miró y negó con calma. Dijo que no había corrido por dinero, sino por él y por su compañero. Acarició el cuello del burro y sonrió con serenidad. Esa tarde, mientras el sol caía y el cielo se teñía de naranja, el pueblo entendió algo que no se olvida. La dignidad no se compra ni se regala, se construye. Elián volvió a su choza con el burro a su lado, sin riquezas ni tierras, pero con la victoria más grande, haberse levantado cuando todos lo dieron por vencido.